A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y digo buenas noches hasta Londres, porque el día de hoy en el programa Ahora con Roxana tenemos la presencia de un connotado jurista, el doctor Tomás Farini, académico, pero además quien lleva dos causas muy importantes para Latinoamérica. Un proceso en contra del régimen kirchnerista por los atentados perpetrados por los iraníes, los atentados que cobraron la vida de más de una decena de personas y también un proceso en contra del dictador Nicolás Maduro. Doctor Farini, muchas gracias por atender esta entrevista. Los saludo desde Washington. ¿Cómo está el tiempo en Londres? ¿Cómo le va? Muy buen día, muchas gracias por llamarme. El tiempo en Londres está muy bien ahora. Ahora hace un poco más de frío, pero durante el día estuvo lindo. La Haya estaba un poco más complicado. Estuvimos ahí hablando con la Fiscalía, intentando que de una buena vez se dicten las órdenes de captura, que se termine con la complementariedad, que es esa obsesión de la Fiscalía que demoró mucho la causa. Yo creo que va a funcionar y espero que prontamente tengamos órdenes de captura también desde la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro, como ocurrió en la Argentina. Argentina es el punto clave en este momento sobre la información que yo debo tratar para todos los argentinos y para que conozcan la región. ¿Cuál es este proceso? Le contemos a los iberoamericanos cuál es el proceso que se le sigue a Cristina Kirchner. ¿Por qué motivo y qué pasó? ¿Qué son estos atentados de la AMIA? Bueno, ustedes saben, en la Argentina tuvimos dos atentados terroristas de inmensa magnitud. El atentado contra la Embajada de Israel fue el peor atentado terrorista contra una delegación israelí en la historia, y el atentado a la AMIA fue el peor atentado, el atentado más cruento en la historia de la humanidad después del 11 de septiembre. Fueron dos atentados realmente inauditos en América, y dos atentados que no lograron resolución, básicamente porque la información que provee la inteligencia es muy clara al señalar que Irán fue el perpetrador de ambos atentados a través de Hezbollah, es decir, de células dormidas de Hezbollah que están en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil. Si quieren después hablaremos de eso, de los riesgos que implica esa triple frontera y de los grupos terroristas que se encuentran allí instalados. Pero esta prueba es muy clara a la hora de señalar por qué fueron los atentados, dónde se tomó la decisión de atentar, quiénes intervinieron. Bueno, básicamente fueron los principales referentes del gobierno iraní, y que están todos con orden de captura y con alerta roja de Interpol, pero que esas alertas rojas no se pueden materializar porque ellos no se han movido de Irán, y cuando se han movido a lugares con acuerdos políticos para no ser detenidos. Por ejemplo, Bolivia. Bolivia fue uno de los países donde uno de los iraníes viajó y no fue detenido, otro fue Nicaragua, es decir, lugares claramente donde ellos acuerdan previamente y donde el terrorismo internacional es amparado. La verdad es esta, por esa razón no se los detiene. Ahora, no podemos juzgarlos básicamente porque la Argentina no tiene juicio en ausencia. Si no tenemos la presencia física de los imputados, no se puede hacer el juicio oral. Irán no extradita a sus nacionales, tiene un principio de personalidad, que es el que dice que la ley persigue a la persona de su nacimiento, y Teherán no reconoce otra ley que la iraní, por lo tanto no hay extradición posible. No hay voluntad de Irán, nunca la hubo. Siempre han intentado entorpecer las investigaciones, jamás han puesto derecho a sus principales responsables, siempre han negado la participación en los atentados terroristas, pero desde hace 40 años vienen manteniendo entre los ministros iraníes siempre a alguno de los imputados por los atentados de la AMIA o de la embajada. Es decir, fíjese usted qué país se le ocurriría nombrar ministro a una persona que está imputada de ser autor de un atentado terrorista. Bueno, ellos lo hacen hace décadas, y lo hacen porque
esta es la forma que tienen ellos de reivindicar los atentados, ¿bien? Es decir, de señalar que ellos efectivamente son los autores de los atentados. Bueno, El en ese premio, contexto... tal vez el premio que les dan, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Y además lo dicen al mundo, porque nombrar a un ministro, a una persona que está imputada con una orden de captura y con una nota roja de Interpol por ser autor del atentado, del segundo atentado más cruento de la historia de la humanidad, es una forma de reivindicarlo, no hay otra manera de pensarlo. Pero no lo han hecho una vez, lo han hecho muchísimas veces. Entonces, esto está claro. Ahora, ¿qué ocurrió con el memorándum con Irán, que es la causa en la que la Corte recientemente ha rechazado todas las defensas de Cristina y por lo tanto ahora vamos a tener juicio oral? La causa del memorándum con Irán, que recordemos es la denuncia que le valió la vida al fiscal Nisman. Nisman hizo esta denuncia un día jueves, y el día sábado a la madrugada fue asesinado, esto lo dice la Cámara Federal, fue asesinado en su baño por una o dos personas, previamente fue drogado, fue golpeado y le dispararon en la cabeza simulando un suicidio. Y esto fue por esta denuncia. Disculpe, doctor, este Sí. informe sobre el asesinato de Nisman está oficialmente declarado que fue no un suicidio, sino un asesinato y pasó en el gobierno de Cristina Kirchner. Un poco de los detalles sobre esta muerte, por favor. Y la justicia de Argentina confirma que Alberto Nisman fue asesinado. En su auto, el Tribunal de Segunda Instancia de la Cámara Federal ratificó que el asesinato del fiscal fue en directa consecuencia de la denuncia contra la expresidenta del país, Cristina Fernández, de encubrir a terroristas. Nisman, recordemos, apareció sin vida el día 18 de enero del año 2015 con un disparo en la cabeza en su departamento de Buenos Aires. Sí, el día jueves, Nisman hizo la denuncia, yo no me acuerdo si el día jueves o el día miércoles, el día viernes, Timerman, que era el canciller argentino, hizo una cadena nacional desmintiendo la denuncia de Nisman, supuestamente con un mail que le había mandado Ronald Noble, que era el director general de Interpol, diciendo que Ronald Noble le decía en ese mail que la denuncia era infundada, que nunca habían peligrado las alertas rojas, que jamás iban a caer, que en fin, que no había ningún fundamento para la denuncia. El día sábado a la noche, domingo a la madrugada, aparece Nisman asesinado. Efectivamente, el día lunes tenía que ir a declarar ante el Congreso, a llevar las pruebas de su denuncia. Y Nisman estaba muy fuerte, estaba muy sólido y estaba trabajando durante el fin de semana. Hay fotos con muchas personas donde él muestra cómo estaba trabajando y había prueba que tenía ese lugar, que desapareció totalmente de su departamento. Ingresaron a su computadora, vaciaron las computadoras, los teléfonos también. El departamento de Nisman fue una especie de chiquero imposible, lleno de gente, de policías, la fiscal sentada comiendo, bueno, un desastre, realmente una cosa increíble porque era un procedimiento absolutamente impropio de la policía, pero al margen, que tal vez fuera desprolija la policía, en este caso nunca podría haber sido desprolija, era un fiscal federal que había aparecido con un tiro en la cabeza en su departamento un día antes de ir al Congreso a explicar las pruebas que tenía contra la presidenta de la nación de ese momento. Imagínense la trascendencia nacional e internacional que tenía el evento. Y bueno, ¿y cuáles así son se estas pruebas? Bueno, las pruebas básicamente, mire, yo voy a resumir mucho lo que es el memorándum, pero para que se entienda. El memorándum hubo un gran esfuerzo publicitario del gobierno diciendo que era la forma que se había descubierto para lograr que la causa AMI avance, porque como no teníamos en Argentina juicio en ausencia, Irán no extraditaba a sus nacionales, entonces la única forma de lograr que declararan los iraníes era firmando un tratado internacional con Irán, que ese tratado internacional iba a permitir que la causa avanzara al juicio oral. Ahora, ese tratado internacional tenía dos características. La primera es que creaba una comisión de la verdad, que iba a estar constituida por la mitad de juristas iraníes, es decir, los autores de ambos atentados terroristas iban a poner juristas que iban a decir, que no se iban a decir la verdad, iban a decir si había prueba para ir a juicio oral o no, o si esa prueba no era suficiente. O sea que imagínense el disparate de ese entendimiento. Y el segundo punto era, dentro del memorándum, miren, el memorándum de Irán, yo le digo que no es nada de lo que uno piensa que puede llegar a ser un tratado internacional. Uno piensa en un tratado internacional como un libro, digamos,
por lo menos 600 hojas, donde se discute cada coma. No. Esto era una hojita donde había 10 puntos, 12 puntos, hechos en una línea cada uno, que un día lo llevó Timerman en un pendrive, nadie sabe de dónde lo sacó, nadie sabe quién negoció ese memorándum, y dijo, bueno, impriman esto que es el memorándum. Ese memorándum tenía una cláusula, que era la 7, es decir, el memorándum tenía 2 principios de ejecución. Era el primer tratado internacional del universo que tiene 2 principios de ejecución distintos. El primero era, como todos los tratados internacionales, cuando los 2 órganos legislativos ratificaran el tratado, cosa que hizo la Argentina y no hizo Irán, porque a Irán no le interesaba el tratado. Y el segundo principio de ejecución resultaba de la cláusula 7, que era lo que decía básicamente es que inmediatamente con la firma del memorándum, sin que los órganos legislativos ratificaran el tratado, Argentina e Irán iban a presentar una nota ante Interpol, informando a Interpol que la Argentina e Irán había llegado a un acuerdo sobre la controversia AMIA. ¿Qué ocurría cuando Interpol es notificada de un acuerdo entre los países? Caen las alertas rojas. Interpol no tiene nada más que hacer. Interpol lo que hace es comunica, es una especie de cámara de intercambio de información entre las policías y anota alertas rojas, que es comunicar una orden de captura, cuando existen motivos para que esas personas sean detenidas. Ahora, cuando los países llegan a un acuerdo político sobre esa controversia, ya no mantienen las alertas rojas. Esto ya había ocurrido en un montón de antecedentes de Interpol. Es decir, esto es lo que debía pasar, caer las alertas rojas. No cayeron las alertas rojas ¿por qué? Porque se armó un gran escándalo en la Argentina. Esto hizo que Interpol no las hiciera caer, pero sí dejara constancia de una adenda en las alertas rojas donde explican que hay un acuerdo entre Argentina e Irán sobre ese tema. Es decir, cuando llegue un iraní a un aeropuerto y ese país quiera detenerlo, no lo va a detener. Lo que va a hacer es llamar, hacer una consulta, a ver qué pasa con eso, si esto está vigente, no está vigente. Pero mientras tanto, el iraní se va. Esto es lo que pasa con las alertas rojas de AMIA, lo que ha logrado ese memorándum de entendimiento con Irán. Por abajo de la mesa había 3 personajes, un agente iraní y 2 personajes bastante floridos, por decirlo de alguna manera, que son 2 especies de personajes, de dirigentes sociales, entre comillas, bastante cuestionados desde todo ángulo. Uno de ellos muy, muy asociado a Irán, que es del IA. Bueno, estas 3 personas negociaban entre Cristina Fernández de Kirchner, tienen una cantidad muy importante de llamadas directamente a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia, y con Mohsen Rabbani, que es el cerebro de los atentados, por lo menos claramente el de la AMIA y el de la embajada también está señalado como el cerebro de ese atentado. Es decir, lo que había era una línea de comunicación directamente entre la presidencia de la Argentina y el líder de los atentados terroristas, utilizando 3 figuras marginales para llegar a acuerdos y negociar. Y esas negociaciones eran vinculadas al petróleo, vinculadas a un montón de negocios, en fin. Esto es lo que tiene que ser objeto de juicio oral y esperemos que prontamente se fije la fecha de la audiencia, que va a ser un juicio muy largo, seguramente mínimo 1 año. ¿El juicio oral está pronto para llevarse a cabo en contra de Cristina Kirchner? Mire, deberían fijar la fecha para el juicio oral, ya no queda más porque ya la prueba se proveyó, se han incorporado todas las pruebas de las partes, no queda grandes cosas. Yo no recuerdo ahora si hay alguna medida de instrucción suplementaria que queda pendiente por ahí en alguna medida. Tal vez, bueno, nosotros hicimos como creyentes una pericia privada donde demostramos que ese mail que leyó Héctor Timerman, el canciller argentino, en cadena nacional, un día antes de que a Nisman lo asesinaran en su departamento, para tratar de desmentir la denuncia de Nisman, era un mail que no mandó Ronald Noble, era falso. Ronald Noble no mandó ese mail. Ese mail se hizo en la Cancillería Argentina en 45 minutos, si no recuerdo mal, y lo que hicieron fue tomar el pie de página donde estaban los datos de Ronald Noble, de un mail genuino de Ronald Noble, y lo pegaron sobre ese mail. Es decir, es un montaje que se hizo, se falsificó un documento para exhibirlo en cadena nacional. Así que bueno, esto es lo que Pero tiene no que ser solamente objetivo. entonces el proceso es contra Cristina Kirchner, No. sino contra otros funcionarios,
personas que han encubierto y que se han convertido en cómplices de estos atentados. ¿Cuántas personas murieron en estos atentados entre la Embajada de Israel y el atentado que hacen en la AMIA, en la locación de la AMIA? Mire, en el atentado de la AMIA fueron 85 personas, en el atentado de Israel la justicia no se ha puesto todavía de acuerdo, no se sabe, incluso hay algunos números que todavía no están claros, pero fueron, recuerdo, más de 30, si no recuerdo mal. Y después, bueno, cientos de heridos, ¿no? Por supuesto. Esto es lo que han ocasionado los iraníes. Todas las investigaciones han apuntado a personas que están en cargos muy importantes en Irán y que son miembros de Hezbollah, un Hezbollah que está por toda Latinoamérica. Cristina Kirchner ha protegido, ha encubierto, ha sido cómplice de estos atentados. ¿Cuál es la participación que ha tenido la expresidenta Kirchner? Encubrir. Mire, al principio la imputación fue de traición a la patria, porque, miren, recordemos que los dos atentados, el primer atentado fue contra una delegación israelí, mató una cantidad de argentinos, pero bueno, se puede entender como un atentado contra el Estado de Israel en suelo argentino. Pero el atentado contra la AMIA fue un atentado, un castigo a la Argentina. La AMIA no es otra cosa que una mutual que reúne, que nuclea asociaciones argentinas de gente que profesa una determinada religión, que es la judía, pero mataron argentinos, no mataron soldados israelíes en un grupo del ejército en Sinaí. Mataron argentinos. Esto lo digo con toda la claridad porque fue un castigo a la Argentina, no fue otra cosa. Y se lo hizo ¿por qué? Porque la Argentina había suspendido los contratos de transferencia de tecnología nuclear. Esto se hizo durante el gobierno de Carlos Menem, por la alineación que tuvo la Argentina con Estados Unidos, y esa suspensión de los contratos de transferencia de tecnología nuclear retrasaron muchísimo los progresos de Irán para construir lo que yo creo que claramente es lo único que intenta Irán en este momento, que es construir una bomba. Y esto se hizo, y cuando se hizo, primero fue la bomba contra la embajada, y después lo que hizo Irán fue ver cómo castigaba a la Argentina. Llevaron a Mossad 3 objetivos. El primero que se votó fue el de la AMIA, lo decidió el gabinete iraní y se consumó el atentado. Esto es lo que pasó. Doctor, en este caso, la situación en la región y en el mundo ya es mucho más débil para estos comunistas, izquierdistas, socialistas, bueno, progres, populistas, que van cambiando de nombre, van transmutándose, pero al final son lo mismo. ¿Usted cree que ha llegado el momento para hacer justicia por las cientos de vidas que se perdieron contra argentinos y otras nacionalidades? También habían bolivianos en ese atentado. ¿Cree que ha llegado el momento para hacer ya justicia, que se haga justicia también por el asesinato del fiscal Nishman? Yo creo que es imperioso, tiene que ser una política de Estado para la Argentina. El no resolver estos atentados terroristas es una invitación permanente a que existan nuevos atentados terroristas en la Argentina. La única forma que, digamos, plausible es un juicio en ausencia, es decir, hay una ley, un proyecto de ley que no fue votado recientemente, espero que sea votado próximamente. Y mire, yo creo que este no es un problema de derecha o izquierda, es un problema de república versus populismos que van tomando diferentes... pero lo digo porque hay mucha gente de izquierda que escucha esta musiquita y entonces le gusta. La verdad es que hay un problema que yo creo que supera la separación entre derecha e izquierda. Este modelo de gobierno es un modelo de gobierno que está en Cuba, que está en Nicaragua, que está en Venezuela y que se está imponiendo en Bolivia. Lo único que intentan hacer es, primero, se hacen del poder a través del voto popular, y una vez que lo logran, rompen todos los contrapesos del poder que implica una república. Destruyen el poder judicial, anulan el Congreso, persiguen al periodismo independiente, y cuando esto lo logran, prescinden del pueblo y se acabó. No se van nunca más.
es realmente, pero no es un problema de derecha e izquierda, es un problema de populismo, es un problema de república versus democracias no republicanas que devienen siempre, siempre, indefectiblemente, en dictaduras. Lo bueno es que Argentina ha tenido ciudadanos muy sabios que aprendieron de lo que ha significado el socialismo y ahora han apostado por la transformación, por el cambio. Y gracias a eso también yo creo que las gestiones sobre lo que ha pasado en la AMIA y lo que ha pasado en la Embajada de Israel va a tener grandes resultados, los resultados que se merecen, que se espera, lo justo, va a llegar lo justo ya. Ojalá que así sea, ojalá que tengamos juicio en ausencia, que se pueda llegar a una condena en el caso AMIA y en la embajada, y ojalá que tengamos próximamente un juicio oral para que ocurra lo que tuvo que ocurrir desde hace mucho tiempo, que es que la denuncia que hizo el fiscal Nisman llegue al juicio oral y realmente se determine qué fue lo que pasó allí. Que llegue a un juicio oral. Doctor, le agradezco por esta entrevista, le deseo un buen retorno a su país. Muchas gracias por su tiempo. Es la noche ya en Londres, la tarde en Washington. Y bueno, en otra oportunidad seguramente estaremos en contacto. Los invito a seguir todas las redes donde damos esta información, tal vez más detallada de lo que dan otros medios de comunicación y otros tampoco se animan a publicar. Muchas gracias, doctor. Mando saludos, obviamente, a mi país, Bolivia, que me están pidiendo estos saludos. Argentina, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, Nicaragua, Cuba. Le comento que el programa se ha estado viendo también en Cuba y mando saludos también a Perú. No quiero olvidarme de otros países que están siguiendo esta señal en este nuevo ciclo, en esta nueva temporada del programa Ahora con Roxana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, Roxana. Un gusto haber estado en su programa.